Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Vamos a dar feliz año. gracias, igual feliz año a todos. Espero que la hayan pasado muy bien y que este año sea de muchas bendiciones para todos. Vamos a dar 2 minutitos más para ver si se conectan los que faltan. Ok, vamos a iniciar. En la última clase se conectaron bastantes, muy poquitas personas. Estuvimos trabajando un poquito lo que es la redacción, porque sí faltan muchos de estarme enviando las redacciones semanales. Para los que practicaron ese día y no la terminaron, ya hoy o mañana ya me la tienen que enviar. Los demás igual presentan una redacción, los que no se conectaron, una redacción de los temas que yo envié ese día. Ya hay algunos que ya me han entregado 2 redacciones, entonces ya ahí hemos estado viendo las correcciones y básicamente sí se ve mejoría, ¿verdad? De una a otra, entonces es importante que cumplan con eso. Hoy el tema que nosotros vamos a ver es el verbo. Vamos a ver una parte. ¿Por qué? Porque del verbo vemos la clasificación, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer hoy. Y luego los diferentes modos y tiempos que tiene cada verbo a la hora de conjugarse, que eso es lo que conocemos como paradigma verbal, que no nos va a dar tiempo de ver hoy porque es un tema bastante amplio. No sé si se los dije al inicio, pero este tema del paradigma verbal a veces duramos hasta 2 clases en verbo. ¿Ok? Vamos a ver qué dice si se está conectando Gustavo. Vamos a ver quién falta. Para mandar la lista actualizada de una vez. Ok. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien ahí? Yo sí. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, chicos, ¿qué es un verbo? ¿Recuerdan qué es un verbo? Es la acción del sujeto. Ajá. Los verbos son acciones, lo que el sujeto o el sustantivo puede hacer en una oración. Correr, cantar, caminar, dormir, todo eso son verbos. ¿Por qué? Porque son acciones que pueden ser realizadas por una persona, este, incluso por animales también. Entonces, el verbo se puede clasificar en 2 tipos, en verbos regulares o en verbos irregulares. ¿Cuáles van a ser esos verbos regulares? Aquellos que siempre van a mantener su raíz al momento de conjugarse. Em, para esto tenemos que recordar, y acá se los voy a anotar por aquí. Vamos a ver. Ok.
El verbo cuando está en su estado natural, ¿verdad? Desde en el momento en que fue creado, el verbo tiene una terminación de ar, er o ir al final. Cuando nosotros ya manipulamos ese verbo y lo queremos conjugar en diferentes personas o en diferentes números, singular o plural, ese verbo ya sufre un cambio, ya deja de estar en ese estado natural. Entonces, cuando sufre ese cambio, es cuando nosotros estamos conjugando el verbo. Y de ese cambio va a depender si el verbo es regular o irregular. Para que me entiendan, por ejemplo, como les digo, el estado natural de un verbo es cuando tiene sus terminaciones ar, er o ir. Por ejemplo, caminar, correr, dormir. Bueno, entonces ahí. Correr o dormir. A estos verbos que están en su estado natural, que no han sufrido ningún cambio, se les dice que tienen una terminación en infinitivo. Entonces, si a nosotros nos dicen, dígame un verbo en infinitivo, bueno, entonces ese verbo tiene que tener una terminación ar, er o ir. Ese es el verbo en infinitivo. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros a caminar le eliminamos esta terminación, la terminación de infinitivo? Ya lo podemos empezar a conjugar. Puede convertirse caminar en camino, caminamos, caminaremos, caminamos, caminaremos, caminaremos. Ya ese verbo en infinitivo ha sufrido un cambio, ha sido conjugado. Y para que ese verbo en infinitivo pueda sufrir ese cambio, tenemos que eliminarles esas terminaciones en infinitivo. Ar, er, ur. Entonces, ¿por qué les digo esto primero? Porque estamos hablando de los verbos regulares. Y esos verbos regulares es cuando su raíz se mantiene a la hora de hacer estas conjugaciones. Ahora, ¿qué es una raíz? La raíz es lo que a nosotros nos va a quedar, nos va a sobrar de ese verbo en infinitivo al quitarle el ar, er o el ir. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo caminar, le quitamos su terminación en infinitivo para empezar a conjugarlos y la raíz va a ser cami. Ahora, si en todas las conjugaciones o variaciones de ese verbo, esa raíz se mantiene, es un verbo regular. Camino, caminamos, caminaremos, caminé, se sigue manteniendo la raíz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este verbo caminar es un verbo regular, porque al momento de conjugarlo, su raíz se mantiene. ¿Está claro? Sí, correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos piden en el examen identificar si un verbo es regular o irregular? Primero, si el verbo está en infinitivo, como está en el primer ejemplo, amar, ¿cuál sería la raíz de amar? Ama. Solamente la A y la M. ¿Por qué? Porque le quitamos la terminación en infinitivo ar. Y la raíz va a ser a. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que conjugar ese verbo amar en todos los tiempos y números. Si la raíz se sigue manteniendo, entonces amar es un verbo regular. Y ahí tenemos varias variaciones. Él amó, ellos amaron, nosotros amamos, se sigue manteniendo la raíz an.
Entonces es un verbo regular. Ahora, el verbo temer. ¿Cuál es la raíz del verbo temer? Ten. Ten. ¿Por qué? Porque le quitamos la terminación en infinitivo, que en este caso es ser. Yo temí, ellos temieron, se sigue manteniendo la raíz. Entonces, por lo tanto, es un verbo regular. Ahora, ¿qué pasa si en el examen no nos ponen el verbo en infinitivo, sino que nos ponen verbos ya conjugados? Por ejemplo, que me ponga amamos, caminó y temieron. Que me pongan estos tres. Para nosotros saber si temieron es un verbo regular, tenemos que devolvernos. Cuando hablo de devolvernos es que tenemos que convertir ese verbo que ya está conjugado en el verbo en infinitivo para saber cuál es la raíz y empezar a conjugarlo. Entonces, si a mí ya me dieron el verbo temieron, ¿qué tengo que hacer? Devolverme. Y temieron proviene del verbo temer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ver de qué verbo proviene en infinitivo para hacer